Bueno, ¿estás listo para la traducción, Andrés? Súper. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos hoy aquí para nuestro último conversatorio de esta tercera edición del Festival Tissons la Paix, Tejiendo la Paz. Este conversatorio se llama justamente Luchas y Resistencias, luchas y resistencias contra el extractivismo. Entonces, cómo desde los territorios esas luchas, esas resistencias hacen un freno al extractivismo. Pero vamos a hablar desde dos espacios diferentes. Uno, las realidades de los territorios. Tenemos una invitada, Maricruz, que es socióloga, se está conectando desde Buenaventura. Y tenemos a Alba, que va a hablar desde el territorio de la Colombia, fuera de Colombia. Entonces, muchísimas gracias a Alba, muchísimas gracias a Maricruz. Maricruz, te dejo saludar y presentarte, ¿te parece? Espérate, que no te oímos. Ahí, ya puedes hablar. ¿Me escucha? Ahí, perfecto. En Yurumangui nos faltan dos. Nos falta Avencio Caicedo y Edinson Valencia García. Nos faltan dos autoridades. Los buscamos hasta encontrarlos, tenerlos y devolverlos al territorio que aman, que defienden. En Yurumangui nos faltan dos. Hoy quiero iniciar esta conversa con la fuerza heredada por dos de nuestras autoridades que el 28 de noviembre del año 2001 fueron desaparecidas de manera forzosa. Y desde allí las mujeres de la cuenca del río Yurumangui hemos decidido declararnos en la búsqueda permanente hasta tenerlos y devolverlos al territorio. Bueno, pues yo soy Maricruz Rentería Mina. Yo estoy conectada desde el territorio región del Pacífico, específicamente de Buenaventura. Yo soy una mujer que ama y defiende la vida. Soy del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumangui y estamos articulados en la organización a nivel nacional que se llama el Proceso de Comunidades Negras. Agradecer por este espacio, por esta oportunidad de seguir evidenciando, visibilizando las luchas, los procesos de resistencia que tenemos acá, el pueblo negro en Colombia y específicamente en el Pacífico. Y en esos procesos de resistencia, pues las mujeres tenemos un rol muy importante de poder ser las que sostenemos estos procesos. Entonces, muchísimas gracias. Saludar de manera especial a la compañera que está allí, las compañeras que están allí, saludar de manera especial al público, a los paisanos y a las paisanas, y aquí vamos a estar. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Maricruz. Bueno, y Alba, te paso la palabra para que te presentes. Sí, Paula, muy amable, muy contenta de estar acá con todos ustedes. Gracias por esta posibilidad de compartir este conversatorio. Maricruz, contigo, te saludo fuertemente en esta Buenaventura querida. Y bueno, yo soy socióloga, he trabajado muchos años en Colombia, últimamente pues, aquí en este territorio parisino. Llevo varios años trabajando por la cultura en algunos proyectos que algunos conocen. Y bueno, estoy muy contenta de estar en este espacio del festival. Pienso que es muy importante, ¿no? En este momento que estamos viviendo todos en Colombia, en la construcción, de poder compartir y aportar y dar todo, yo pienso, la energía que necesitamos para que esta nueva Colombia que queremos vaya avanzando de manera contundente. Entonces, gracias, Paula. Te felicito que has
logrado y se sigue trabajando, y pienso que es muy importante que estas iniciativas sean apoyadas y sostenidas desde todos los territorios y desde todos los frentes que se puedan. Entonces te agradezco y bueno, vamos a dar inicio. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Simplemente por recordar que eso es un trabajo colectivo y que todos, todas, todos los que están presentes, esto no puede ser posible. Maricruz y Alma, de pronto quería introducir esta temática de justamente indicar para las personas que nos escuchan, bueno, creo que casi todos o todas saben que Colombia es un país muy diverso, tiene unas grandes riquezas y tiene justamente esas riquezas están siendo explotadas, hay un saqueo por diferentes actores. Pueden estar ligados a cosas de conflicto armado, pero pueden estar ligados a multinacionales. Y de pronto, para empezar y situar un poco a las personas que nos acompañan hoy, Maricruz, quería de pronto que primero nos cuentes qué sucede en Yurumangui, porque, bueno, decimos Yurumangui, nos hablas justamente de los líderes que están, que ya no están con ustedes, pero ¿qué sucede? Porque no conocemos necesariamente todos los que estamos aquí presentes, ¿qué sucede y cuál es la lucha justamente de las comunidades afros en la cuenca de Yurumangui? Si puedes, por favor, compartirnos esos elementos para que podamos entender un poco más esta situación y las luchas que vienen haciendo ustedes. Bueno, muchas gracias, compañera Paula. Bueno, para poder comprender la resistencia negra desde acá, desde Colombia, y vamos a tener un caso tipo, que es el territorio del cual tengo mi ombligo enterrado, que es Yurumangui. Primero, es importante poder dimensionar para el pueblo negro qué significa el territorio, ¿sí? En ese significado de qué es el territorio, pues justamente contarles, compartirles que el territorio para el pueblo negro es la vida. Y como el territorio es la vida, ese es el escenario donde me permite ser, ¿sí? Estar, vivir la vida, disfrutar la vida. Entonces, en ese sentido, hemos definido que el territorio solo se ama y se defiende. Se ama usándolo, compartiendo, interactuando con él, ¿sí? Y se defiende de todo, de todas las amenazas que haya sobre el territorio, ¿sí? El territorio está compuesto por muchos elementos tangibles y otros elementos intangibles. O sea, para nosotros la identidad está adherido al territorio, lo que nosotros, el conocimiento ancestral está adherido al territorio, hace parte del territorio. Nosotros desde el proceso de comunidades negras, en eso al inicio, al comienzo de los 90, cuando hay todo este auge, ¿sí?, de movilización negra para que Colombia pudiera reconocer jurídicamente de que nosotros estábamos aquí, nosotras y nosotras como parte del pueblo negro y existíamos y que estamos ubicados en unos territorios específicos y esos territorios, toda la importancia que tienen los territorios donde está el pueblo negro, la importancia que tiene que ver con la importancia podemos decir, ambiental, biológica. Entonces no era coincidencia que nosotros estábamos en los territorios más estratégicos, hemos estado cuidándolo, interactuando con el territorio, no era coincidencia. Entonces, al inicio de todo ese proceso de constituyente, el proceso de comunidades negras declara los territorios de vida, alegría, esperanza y libertad. Es decir, esos son los territorios donde estamos ubicados. Ese escenario para la vida, es un escenario de esperanza y un escenario que nos permite materializar las libertades que tenemos a partir de nuestra identidad étnica. Pues obviamente mantener ese territorio de vida, alegría, esperanza y libertad con el pasar del tiempo se convierte en todo un desafío para quienes lo habitamos, ¿no? Todo un desafío porque pues se empieza a identificar el territorio con otra mirada, con otra perspectiva desde afuera, con una perspectiva
extractivista sobre todo, que no da cuenta de las prácticas que tenemos como pueblo. Nosotros y nosotras siempre, los abuelos, las abuelas nos han enseñado que el territorio se ama, se defiende, se cuida y del territorio se toma solo lo necesario y que el territorio, con el territorio se interlocuta en el marco del respeto y la protección. Entonces, ha sido un gran desafío para nosotros, para nosotras, poder cuidar el territorio, poder proteger el territorio. Protegerlo, quienes están afuera, pues me imagino que ven las noticias, pero la realidad es mucho más, de mucho más profundidad y mucho más compleja estar defendiendo ese escenario para la vida que es el territorio. Entonces, en ese sentido, con ese determinismo económico, con esa perspectiva de extractivismo, y nosotros en los territorios nuestros está el oro, está el manganeso, está el mercurio, sí, está el uranio, está el petróleo, está todo lo que, o sea, hay mucho interés, ¿sí? Hay mucho interés, hay muchos minerales, está el agua, ¿sí? Entonces, se ve como esa gran amenaza. Cuando nosotros, los territorios de nosotros los van transformando con la presencia de los actores, de los múltiples actores armados que hay, la presencia de empresas que llegan, ¿sí? ¿Cómo se dice? Llegan a los territorios nuestros, pues nos toca que poder, alterno a ello, poder desarrollar estrategias de protección. Si bien es cierto, el pueblo negro acá en Colombia cuenta con la ley 70 del 93, que es la ley que de alguna manera se pensó, se formuló como una estrategia de protección del territorio y la identidad étnica del pueblo negro, pues la ley se quedaba corta en materia de poder brindar las herramientas para esa protección del territorio. De hecho, y abro un paréntesis, de hecho, por eso siempre estuvimos en función de reglamentar la ley 70. Afortunadamente, por este gobierno se logró reglamentar la ley 70, que eso nos da un parte de tranquilidad porque ya tenemos la ley, ahora viene la lucha para que esa ley pueda ser cumplida, ¿no? Entonces volvemos al tema de las amenazas. Entonces, donde estamos nosotros, pues son los territorios expeditos para la implementación de estas economías ilegales, principalmente del oro y de los cultivos de uso ilícito. Para el caso de Yurumangui, nosotros, con mucha modestia lo digo, podríamos decir que somos el territorio libre de la implementación de uso ilícito en este andén del Pacífico, pero eso nos ha costado mucho, nos ha costado primero poder internamente replantear muchas cosas, repensarnos, alistarnos, ¿sí? Para dar esa batalla con el que llega con esa idea, ¿sí? Y ni siquiera idea, con esa decisión de implementar cultivos de uso ilícito al interior de nuestro territorio. Entonces, parados en una definición política, una definición autónoma de que los territorios nuestros son escenarios para la vida, la alegría, la esperanza y libertad, empezamos todo un proceso de proteger el territorio, con una campaña que denominamos Yurumanguireños de respeto, no siembra ni cultiva coca, Yurumanguireña de respeto, no siembra ni cultiva coca, y a partir de esa experiencia hemos estado resistiendo a la implementación de cultivos de uso ilícito. Luego aparece ese gran monstruo que tiene que ver con el tema de la minería dañina, esa minería que destruye tanto física como culturalmente el territorio. Entonces seguimos paradas y parados desde este territorio que vamos a defender de estos dos grandes monstruos que son la implementación de los cultivos de uso ilícito, al igual que la minería, esa minería a gran escala, que no da cuenta de las prácticas de minería que hemos implementado por más de 400 años en Yurumangui y que nos ha permitido esta hegemonía por el territorio. Pues no ha sido fácil, hemos tenido todas las dificultades, el acecho, el señalamiento, la persecución que ustedes puedan imaginarse de actores armados frente a todo lo que implica detener esa implementación del cultivo como de la minería.
y estamos allí puestas en defender el territorio, porque el territorio se ama y se defiende porque es la vida nuestra, es nuestro espacio que nos permite ser. Hemos desarrollado muchísimas estrategias de poder visibilizar el territorio desde esta gran resistencia. Por ejemplo, nosotros hace aproximadamente 3 años, desde el colectivo de mujeres del Consejo Comunitario del Río Yurumangui, y se reafirma la decisión cuando se llegan a nuestras autoridades estos 2 últimos años que hemos asumido la defensa de la vida y del territorio somos las mujeres, porque la desaparición de nuestras 2 autoridades nos desestabilizó y una afectación colectiva muy profunda. Estuvimos aproximadamente 5 meses sitiados y también desplazados, gran parte de las autoridades desplazadas, pero las mujeres tomamos la autodeterminación de que esto no puede parar, que hay que seguir en la reivindicación del territorio y la defensa. Estamos allí, sabemos que no es una tarea fácil, es una decisión de vida defender el territorio. Pues aliados, muchos, pero el aliado importante que tiene que ver con la institucionalidad del Estado, pues no los tenemos. Acá lo paradójico, las autoridades ambientales en el tema de reivindicar, de defender el territorio como ese escenario para el pueblo étnico, para este caso el pueblo negro, pues las autoridades le hacen el quite a este tema tan importante y decisivo para nosotros, entonces, y nosotras. Entonces, es como esa gran experiencia que tenemos allí de movilizarnos internamente y externamente cada vez que se visibiliza esa amenaza de la implementación de los cultivos de uso ilícito, así como el ingreso de maquinaria para el establecimiento de esa minería que nosotros le llamamos la minería criminal. Por ahora puedo contarles eso. No sé si tienes alguna pregunta más, Paula. Muchísimas gracias, Maricruz. Preguntas pues un montón, pero vamos a articular un poquito también con la visión de Alba desde otro territorio, pero recogiendo un poco lo que nos explicas es justamente esta relación de las comunidades afros con el territorio como parte integrante de la vida y que debe ser respetado. Y las grandes amenazas que tienen ustedes actualmente, a las que resisten, está la parte de los cultivos de uso ilícito, de todo lo que eso implica a nivel de seguridad y otras economías, y la minería criminal que estás diciendo. Entonces voy a hacerle una pregunta también a Alba para que articulemos esta noción también de territorio y cómo desde diferentes territorios ustedes están también resistiendo. Entonces, Alba, justamente tú estás en ese territorio fuera del territorio limitado geográficamente como Colombia, pero haces parte de justamente una diáspora que viene trabajando desde hace muchísimos años con temas ligados justamente al medio ambiente, pero desde nociones también de las poéticas, desde las estéticas, desde otro tipo de lucha, que vienen a alimentar también estos procesos también de concientización y demás. No sé si puedes hablarnos un poquito de esa parte, cómo resuena de pronto para ti también las palabras de Maricruz sobre el territorio, cómo lo recibes. Sí, bueno, escuchando a María Cruz, creo que ahí están todos los elementos de lo que significa actualmente esta actividad de extractivismo. Y pienso, si me consagrar algunos momentos antes de entrar en esta parte, la segunda parte, que yo pienso que es sobre la cultura de la paz y la estética, ¿no? A partir de una paz ambiental. Quisiera retomar algunos elementos de esta actividad porque efectivamente pienso que es fundamental que nos detengamos en todas las implicaciones que tiene, como decía, para lo que se está dando, y es el cambio de paradigma, y es el cambio hacia una política por la vida, hacia una política de paz ambiental. Entonces, rápidamente quiero retomar algunos elementos que se fijan en el reporte que hace la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
donde establece los nexos importantes que tiene esta actividad del extractivismo en los últimos 30 años del conflicto armado en Colombia, y ver cómo esta actividad se ha convertido, más que en una actividad económica, en una actividad de guerra. Es una economía de guerra, y yo pienso que es muy importante relevar estos elementos precisamente para ver las posibilidades de construcción de una nueva ecodemocracia, una nueva economía que se está planteando en la nueva política del gobierno actual. Entonces, rápidamente, para recordar, ¿no? Sobre el marco histórico, pues sabemos que desde la colonia, desde toda la relación capitalista que se empieza a dar ahí, la relación ha sido con América Latina y con Colombia en particular, de ser una despensa para el capitalismo mundial de grandes recursos naturales y de grandes, las riquezas han sido siempre puestas al servicio de este desarrollo. Últimamente en Colombia, en estos últimos 30 años, prácticamente la economía, se dice, ha estado completamente relegada a esta actividad, y actualmente Colombia es un país que prácticamente su primera actividad de exportación está ligada a la minería y está ligada al extractivismo. Esto significa, si tenemos en cuenta que el extractivismo es una actividad completamente depredadora, es una actividad, como dicen los grupos étnicos y los grupos indígenas, es una actividad que amputa la tierra, que saquea la tierra y que no produce ninguna posibilidad de productividad. Por eso, pues Colombia, como todos sabemos, la pobreza se ha acelerado en estos últimos años, y la economía prácticamente de más de la mitad de la población colombiana está en lo que folclóricamente se llama la economía informal, que es simplemente una economía de la supervivencia. Entonces, esto tiene que ver con esta asignación, como digo, en el marco de la economía mundial, a que nuestra economía sea simplemente una proveedora de materias primas. Y el caso más relevante, yo pienso que nos ha conmovido a todos, es el caso de La Guajira, ¿no? Tenemos el triste récord de tener la mina de carbón a cielo abierto más grande del planeta, lo que ha implicado, como todos sabemos, una devastación no solamente étnica, sino también una devastación ecológica, ambiental. Caso, yo pienso que es el ejemplo de la voracidad actual del neoliberalismo, que lleva a dejar, por ejemplo, sin agua, a utilizar el río, por ejemplo, al servicio de la mina, dejando morir a niños. Sabemos tristemente que cantidad, no sé si fueron más de 10.000 niños en La Guajira murieron por falta de agua. Entonces, esto para decir que en este contexto los efectos de esta actividad van más allá de ser una actividad económica. Rápidamente, los efectos más graves serían el etnocidio. Si miramos lo que decía Maricruz en el Pacífico, y todo el mapa del extractivismo atraviesa Colombia, como les digo, desde La Guajira, pasando por el Magdalena Medio, el Antioquia, el Pacífico, el caso trágico también del Amazonas. Todos sabemos que el Amazonas prácticamente se emerge para el mundo occidental y colonial a partir de la extracción que se hace con el caucho, la gran tragedia del caucho que muchos siguen ocultando, que pocos se han detenido. Fue un etnocidio prácticamente para los grupos étnicos. Actualmente a esto se suma el extractivismo de maderas. Se habla del extractivismo considerable de la madera, que tiene unos efectos casi iguales a los que tiene el narcotráfico. Entonces, este mapa del extractivismo es un mapa también que tiene que ver con el etnocidio que sufren las comunidades, porque es allí donde estas riquezas se ubican, y efectivamente hace que el desalojo, y hace que el etnocidio
se convierta en un elemento de violencia y acentúe el conflicto armado y sabemos que todo esto está orquestado por grandes grupos económicos ilegales, otros sobre cobertura estatal, y lleva a que los grupos desafortunadamente sufran esta persecución y abandonen de una manera obligada. Es un desalojo de tierras que se hace de manera programada, de manera obligada, y pues ha llevado al desplazamiento que todos conocemos interno de Colombia de más de 6 millones. Fue una gran tragedia el desplazamiento en los últimos años. Asistimos todos al fenómeno que se llamó de los desplazados en las grandes urbes, ¿no? Y este genocidio lleva también pues, a una gran migración al exterior. Me parece que son más de 5 millones o 6 millones de colombianos también estamos aquí, algunos hacemos parte de esto también. Entonces la tragedia en términos del etnocidio, en términos del ecocidio, son efectos que están directamente ligados a esta actividad de extractivismo que evidentemente el Estado presenta como una actividad de desarrollo económico que lleva a las regiones simulando y enmascarando realmente pues, la gran tragedia que representa para las comunidades. Afortunadamente, como digo, los pueblos étnicos, afros y los pueblos indígenas han mantenido una resistencia desde antes mismo de la colonia y han sobrevivido pues, con toda la violencia, ¿no? de que se han hecho objeto y se sigue pues, en la resistencia por el territorio, como dice Maricruz. El etnocidio implica no solamente la desaparición física, sino que implica también la devastación de las culturas, la devastación de toda una posibilidad de vida para los pueblos en su relación con la naturaleza. Entonces, en la segunda parte abordamos esto, lo que Maricruz empieza a decir, los territorios son la vida misma, son la vida desde el sentido amplio, no solamente desde la vida como tal, sino desde la vida, también desde la vida humana, desde la vida de la cultura y de la vida de una forma de ser, de nuestra propia identidad, de nuestra propia memoria. Quiero nombrar rápidamente también otro efecto de esta actividad de extractivismo, que es lo que últimamente los sociólogos han llamado la captación del Estado para esta actividad. Es decir, que todo el Estado, y sabemos la gran corrupción que cobija toda esta actividad, en los últimos años asistimos prácticamente a una regalía de la riqueza colombiana sin ninguna contrapartida, sin ninguna exigencia para el respeto ni de las comunidades ni de la naturaleza. Entonces es un Estado que se ha prestado, que ha puesto al servicio de todas estas bandas criminales organizadas en grandes grupos. Y lo que decía Maricruz, desde los años, después de los años 90, prácticamente todos los grupos armados han centralizado su actividad de violencia precisamente en el dominio y en el manejo de estos territorios, y toda la actividad entonces del conflicto está centralizado en los manejos. Después de los acuerdos de paz, y eso pienso que es supremamente importante, y como les digo, en el reporte que hace la Comisión, lo coloca como una condición indispensable para la construcción de la nueva sociedad, para la construcción de la paz, la necesidad de tener en cuenta la gestión y dar participación a las comunidades, porque actualmente nuestro territorio está en manos criminales, de grandes grupos. Sabemos la gran tarea que empieza el gobierno del presidente Petro, hay que decirlo, es el que visibiliza, yo pienso, la complejidad de esta violencia, y la complejidad porque hasta antes de la firma de la paz hablábamos de un conflicto armado, político, pero hemos visto que mismo con los acuerdos de paz
y con la gran firma que hacen las FARC para integrarse a esta posibilidad de la paz, la violencia continúa. La violencia continúa porque se han ingresado otras lógicas que tienen que ver con esta actividad del extractivismo. Súper. No sé si para el público es suficientemente claro, pero yo empiezo a tejer justamente los testimonios ya de Maricruz y de Alba, cómo todo está ligado. Hablamos de territorio, pero hablamos del territorio de Colombia, de los efectos directamente en esos territorios que son amputados o que vienen a solicitar o saquear. Generan unos estados también de violencia que hace que muchas personas deban de quitar esos territorios, de salir a veces del país, y empezamos a hablar también de una migración. Entonces, como un efecto en un lugar va a generar otros efectos y todo está justamente relacionado. Las dos en un momento hablaron también del río. Justamente Maricruz tuvo la presencia del trabajo que ustedes realizan en la cuenca de Yurmaguí, el río Yurmaguí. Y Alba estaba hablando ahorita del río como un río que mencionabas para la Guajira, cómo ha sido utilizado para simplemente servir una mina que sirve intereses internacionales. Entonces, Maricruz, de pronto que nos expliques un poquito, porque hablabas justamente de esta minería criminal, y en Yurmaguí ustedes tienen un proceso de resistencia muy fuerte también ante estas minas. ¿Qué empresa está presente, por ejemplo, allí en este territorio? Lo digo también porque como ciudadanos y ciudadanas viviendo en el exterior, nosotros podemos tener una incidencia desde estos países, porque hay muchas multinacionales presentes en los territorios colombianos que vienen de los países en los cuales estamos residiendo. Entonces, es para que nos expliques, Maricruz, nos digas, por ejemplo, para la minería, cuál es la amenaza o qué empresa está haciendo presencia allí en el territorio con la cual ustedes están haciendo todos los procesos justamente de resistencia. Hablabas de minería criminal. Bueno, muchas gracias. Yo quiero, con lo que nos compartía la compañera, ¿me recuerda su nombre, compañera? Alba. Alba. La compañera Alba hace unos apuntes importantes antes de responder la pregunta, sí, pero para nosotras en el territorio, es importante poder, yo le llamo de manera jocosa, si me permiten la palabra, como lo doloroso que enfrentamos en los territorios. Creo que parte de lo que planteaba la compañera Alba está, me atrevería yo a decir, con la venia de ella, que están recogidos como en 4 elementos importantes que hemos venido trabajando desde el proceso político organizativo, y esos 4 elementos, sobre todo las mujeres, los hemos venido trabajando, que tienen que ver, por un lado, con la discriminación racial, con el patriarcado, con la violencia sociopolítica y obviamente el conflicto armado, ¿sí? Inicialmente lo que planteaba, y parte de lo que planteaba en gran parte la compañera Alba lo refrenda con su intervención. Nosotros y nosotras en el territorio hablamos de esa discriminación racial, ¿sí? En los pueblos étnicos, ¿sí? Entendido, digamos, como esa Vamos a ver si vuelve bien la señal. Mientras restablecen el contacto con Maricruz, ese es un elemento que me parece muy importante. Maricruz, se nos cortó un momento. Si puedes repetir un poco lo que estabas diciendo. No, les decía que de esos 4 elementos, cuando hablamos de la discriminación racial, estamos haciendo referencia que como pueblo tiene que ver a esa violación constante, permanente, planificada de nuestros derechos, de este derecho a la igualdad, tiene que ver con esa restricción, con esa exclusión por nuestro origen étnico, ¿sí?
Hay otro elemento muy importante que quienes reivindicamos los derechos también desde la perspectiva de las mujeres, tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Que fue como esa gran estrategia de hegemonía, ¿sí? Que conduce a la sumisión, ¿sí? Y que obviamente eso nos lleva a padecer esa inequidad de manera desproporcionada hacia las mujeres que estamos en el territorio, cumplimos un rol importante, ¿sí? Al interior de nuestros pueblos. Y lo que siempre hemos vivido también, que tiene que ver con la violencia sociopolítica, que la cual entendemos como una estrategia también de materializar ese racismo. El racismo se materializa a partir de esta violencia sociopolítica, que tiene que ver con todo lo que es la cooptación, la represión dirigida, digamos, hacia nosotros y sobre todo esta ausencia de garantías para vivir, para ese vivir sabroso al interior del territorio, ¿sí? Y Bueno, también, ¿sí? si te puedo interrumpir, porque este elemento, precisamente uno de los fundamentos de esta actividad de extractivismo, y esto desde la conquista prácticamente y desde la colonia, todos sabemos que esta invasión y toda esta estrategia pues, que se hace de despojar los territorios se hizo desde la conquista y desde la colonia, lo repito, sobre la base que se consideraban que estos territorios y estas poblaciones son susceptibles precisamente de desalojar porque se consideran como territorios salvajes. Y desafortunadamente, como les decía, pues toda la conquista lo vivimos, todas las comunidades indígenas fueron masacradas con la bendición de las iglesias, con la bendición de de las morales que no tuvieron ningún reparo precisamente en esta devastación, porque precisamente se consideraban que son territorios salvajes y esto se sigue permitiendo precisamente porque no hay ninguna consideración frente a estos territorios y a las poblaciones como los habitantes naturales y los habitantes que tienen la capacidad precisamente de estar en estos territorios y de ser sus propios dueños, digamos, de la vida que allí se hace. Sí, total, de acuerdo, compañera. Y pues un último elemento que tiene que ver con el conflicto armado, esos cuatro, el último, el conflicto armado, que el cual pues podemos decir que se refiere a toda esa situación de violencia que enfrentamos el día a día entre los actores que confluyen en los territorios, sí, por unos intereses y pues quienes estamos allí, a quienes estamos en medio de toda esa dinámica del conflicto armado, pues los pueblos étnicos y campesinos, ¿sí? Yo hago mucho énfasis en estos cuatro elementos que dan cuenta como de todo ese contexto y de toda esa situación estructural que vivimos los pueblos en nuestros territorios, un poco para dar cuenta, ¿por qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Por ejemplo, nosotros en Yurumangui, ahí no se imaginan cuántas alertas hay por parte de la Defensoría, donde han puesto sobre aviso al Estado colombiano de toda la situación de lo que genera la minería. Acá se va a trasladar una máquina, una retroexcavadora que no cabe en un bolso, ¿sí? Nosotros vivimos aquí a puertas del mar. Movilizan una máquina de eso. No, obviamente no se va a movilizar una máquina en un territorio étnico por una megaconstrucción, ¿sí? La máquina se moviliza con la intención de establecer la minería criminal, esa minería que viene con el auspicio de los actores armados y que daña el territorio como culturalmente. Y no hay autoridad, no hay institución que logre detener eso, ¿sí? La retroexcavadora pasa
por las narices de la guardacosta, por las narices de la infantería, por las narices de la corporación autónoma, que es la autoridad ambiental, las otras autoridades ambientales, por las narices de la policía, y nadie hace nada. Nadie hace nada, ¿sí? Entonces, evidencia esos elementos que acabo de compartir con ustedes, que tienen que ver con la discriminación, que tiene que ver con esa violencia sociopolítica, que es como esa gran estrategia también para materializar el racismo. Ahora bien, en Yurumangui como tal, nosotros no tenemos, o sea, no tenemos una empresa. Si bien es cierto, nosotros logramos identificar hace más o menos unos 5 o 6 años que estaban pidiendo concesión una empresa para Yurumangui para poder sacar el oro, explotar el oro. Y alterno a eso, nosotros nos encontrábamos en un proceso de demanda al Estado colombiano por la restitución de los derechos territoriales. Afortunadamente, el Consejo Comunitario ganó esa demanda, donde un juez le indica al Estado que debe restablecer de manera integral y efectiva los derechos vulnerados al pueblo étnico yurumanguireño. Y esa solicitud que había fue retirada, fue abolida, podemos decirlo así. En términos oficiales, pues no tenemos como esa amenaza de una empresa. Pero acá en el Pacífico, la gran mayoría de la minería llega a través de los actores armados, ¿sí? A través de lo que nosotros llamamos los mineros. Entonces, hay un personaje, es el joven, el señor, ¿sí? El personaje del maletín, que entra a los territorios a persuadir la comunidad y con el respaldo de los actores armados para implementar ese tipo de minería. Pues nosotras muchas veces nos hemos tenido la osadía, podemos decirlo así, de devolver máquinas que han intentado entrar al territorio para el ejercicio de la minería. Pero siempre se están buscando, o sea, siempre nos están buscando por dónde nos entran las máquinas, los actores, con los mineros o los retreros, como le decimos nosotros y nosotras al interior del territorio, en aras de poder ejercer esta actividad que da cuenta. Nosotros en el río, la parte alta del río Yurumangui, su especialidad es la minería, pero es una minería heredada de los abuelos y las abuelas, una minería que está en armonía con el territorio, una minería que se hace de manera colectiva. ¿Sí? Nosotros allá la práctica se hace de manera colectiva. Es un ejercicio que, por decir algo, permite la uramba, la juntanza comunitaria, ¿sí? Las ganancias, podemos decirlo así, de esa actividad son devueltas a la comunidad de manera equitativa, ¿sí? Se usa unos motores en el río que en aras de poder, que minimizan lo que implica el hacer minería en términos de contaminación. Nosotros hacemos unos bongos, es decir, unos huecos gigantes en el territorio, en los terrenos, sacamos lo que necesitamos y luego a partir de esas prácticas ancestrales vuelve y se tapa, se hace una especie como de reforestación y frente a esta actividad. Entonces, pero además la minería, y nosotros insistimos y es parte de la pedagogía, porque sí hay que aceptar de que hay muchos que han logrado persuadir y se convierte como el palo en la rueda en esa defensa del territorio, hermanos nuestros que han logrado persuadir, presentarle la minería como la salvación alterna, ¿sí? A todo lo que carecen las comunidades, a esa inasistencia del Estado, ¿sí? A todos los derechos vulnerados. Entonces nos presentan este tipo de minería como la salvación. Pues parte de la pedagogía que hacemos en el territorio es mostrando los territorios que han tenido presencia de retroexcavadoras. Pues inicialmente se dice que el oro da mucho dinero, se supone, ¿sí? Entre comillas, que da bienestar en artículos suntuarios. La gente define muchas cosas para estar bien materialmente, pero lo que implica tener hombres ejerciendo la minería, foráneos, el impacto que tiene sobre las niñas y las mujeres, la minería, el costo de la vida,
el impacto ambiental, la degradación, la sustitución de las autoridades que tenemos al interior del territorio, las implicaciones que tiene el ejercicio de la minería, y lo hemos visto en los territorios vecinos. Lo hemos sentido con nuestros compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de otros territorios. Entonces, parte de la pedagogía es eso, ¿sí? Es un sofisma de distracción el tema de las ganancias, que no que ustedes con el mazamorreo, el barequeo, en el bongo, ustedes en el día, ustedes con la retro se pueden hacer lo que se hacen en 6 meses. Un día de trabajo con la retro equivale a 6 meses en el trabajo de manera colectiva y armónico con el territorio. Entonces, ahí está el desafío en poder seguir resistiendo. Esto es una manera de resistir a dejar de ser, es una manera de resistir ante los ataques que tienen frente a nuestra casa común, que es el territorio, que hemos puesto muertos, sí, hemos puesto desaparecidos con dolor, sí, hemos llorado, sí, lo hemos puesto, pero está allí la definición de que resistiremos porque los herederos, la gran mayoría aún no han nacido, entonces necesitamos conservar ese escenario y lo que somos. Uy, muchas gracias, Maricruz. Ay, qué difícil estar moderando también este conversatorio, porque escuchándolas, esto nos da para un seminario más de un fin de semana. En todo caso, tenemos todo, no, pues tendríamos que volver a hacernos una conversa, Maricruz y Alba, pero escuchándolas y teniéndolas aquí presentes, pues no puedo evitar esta relación con la lucha de las mujeres, también con la lucha antipatriarcal, justamente patriarcados, manifestaciones activistas, y cómo justamente la lucha de las mujeres hace que algo se empiece a tejer un poco más en los territorios. Qué lástima, porque estamos cortos, muy cortas de tiempo, entonces un ejercicio muy difícil que al público no vamos a poder hacer las preguntas, pero podemos tomarlas o algo cuando hayan tiempo para la palabra a algo y a ti una pequeña conclusión, si se puede decir así. Como ya la estabas avanzando, de esas resistencias, de cómo justamente luchas, esta lucha también de activismo. Así te parezca modesto, no es modesto, como hablas de los muertos allí, de desaparecidos. Entonces, ¿cómo quieren concluir esto? Pero construir como ese enfoque en lo que están haciendo. Y sí, lamento decirlo así, se pueden hacer de una forma sintética, si es posible. Entonces, Alba y luego Maricruz. Bueno, para cerrar esta primera parte, lo que quiero decir es que precisamente estamos en un momento en que el contexto mundial, la crisis climática y el contexto nuestro nacional, esta nueva política, como decía nos da precisamente algunos elementos del nuevo paradigma que se empieza a visualizar, y es que para salir de esta actividad del extractivismo que se requería, y lo que decía Maricruz es verdad, algunas comunidades pensaron que desafortunadamente la sobrevivencia estaban obligadas a sumarse a esta actividad. Hoy la posibilidad de pasar, como decía, a una nueva forma de relación con la naturaleza, a una nueva forma de relación de producción, porque decía, y el presidente Petro lo acaba de decirnos, que es posible ir hacia una economía de producción. O sea, para darles un ejemplo, el empleo creado por el extractivismo actualmente en Colombia es de 195.000 o 200.000 empleos, mientras que la agricultura puede crear en los mismos territorios 3 millones, 4 millones de empleos. Entonces, la idea es
dar estas posibilidades es que las comunidades puedan pasar y salir de esta actividad del extractivismo, incrementando nuevas formas económicas de producir y ir hacia una autonomía alimentaria. Entonces yo pienso que hay esperanzas, no me voy a alargar más. La resistencia, afortunadamente, como decía, está en los territorios, en los grupos étnicos que milenariamente han resistido y seguirán resistiendo, y vamos a concluir con esto porque yo pienso que se nos abren nuevas perspectivas precisamente para una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza. Yo no sé si vamos a tener tiempo de hablar de esto, el legado de las comunidades, me parece, me alargo un poquitico más para introducirlo rápidamente, que precisamente la riqueza actual nuestra no está solamente en lo que podemos aportar al mundo, en tanto que proveedores de materias naturales y de riquezas naturales, sino precisamente la riqueza está en que tenemos a lo largo y ancho de todo nuestro territorio americano las culturas vivas, las culturas que nos dan toda una sabiduría y nos dan toda una herencia precisamente de una forma de relacionarnos con el territorio para celebrar la vida, para ir hacia la biodiversidad y pues para poder, que era lo que quería comunicarles, pero pienso que va a ser otra oportunidad, es que esta nueva forma de mirar la naturaleza, no desde el punto del extractivismo, que es la dominación y es la destrucción, la devastación, y precisamente hacia una integración de equilibrio de vida para poder pues respetar esa naturaleza, integrarnos en esa naturaleza que ahora se plantea como una condición misma para el mantenimiento de la vida. Y este es el gran mensaje que está llevando Petro en todas las esferas del mundo, para decir no hay retorno, si no respetamos la vida, desaparecemos. Entonces es una posibilidad de ir hacia una nueva forma de producir, de consumir, de vivir, y pienso que va a ser también una nueva posibilidad de poetizar y de relacionarnos con la belleza, y pues tenemos afortunadamente en nuestro territorio la belleza más importante del mundo. Entonces pienso que hay muchas formas y de seguir luchando precisamente para preservar esto y para ir hacia esas formas de vivir. Gracias. Maricruz, ¿cómo quieres concluir? Si puedes poner ese acento sobre esas luchas que es difícil resumir, pero bueno, te dejo la palabra. Muchas gracias, compañera Paula, compañera Alba. Pues yo no sé si resumir, yo creería que dejar como varios elementos para la reflexión. Creo que es imposible de superar en gran parte el tema del extractivismo y sobre todo en los territorios étnicos, entendiendo los territorios étnicos como los territorios de los pueblos indígenas. Sin antes poder afectar estos cuatro que mencionaba, elementos estructurales. Yo creería que si no se resuelven esos temas que son parte de la espina dorsal del extractivismo, pues vendrán propuestas, programas, proyectos, alianzas internacionales, vendrán aliados y seguiremos estando como en esa, ¿sí? en ese caminandar. Entonces las comunidades, por un lado, resistiendo sin garantías de derechos frente a un tercero, que hoy el tercero es un actor armado, un empresario, frente a un tercero, pero lo estructural no se ha resuelto. Entonces seguimos teniendo esos casos de discriminación racial, el patriarcado. Yo insisto mucho porque estamos las mujeres y las mujeres étnicas cumplimos y somos importantes, somos el corazón de nuestros pueblos, ¿sí? Entonces toca que afectar eso, esos elementos. Y afectando estos elementos evidenciamos que nosotros estamos en unos territorios que tienen territorios de oportunidades. Nosotros no solo somos madera, nosotros somos culturas, tenemos mucho en términos de las economías.
y hay iniciativas bonitas de economía. Mira, ayer las compañeras del norte del Cauca, una organización que se llama ASOM, unas compañeras poderosas, abrieron un supermercado con productos cultivados de manera cultivados de manera ancestral, sin ninguna alteración química, genética. Y todos estamos felices porque las compañeras abrieron el supermercado en el norte de en Santander de Quilichao. Pero por parte del Estado tendrán las compañeras las garantías para sostener cuando las grandes cadenas empiecen a desarrollar cualquier estrategia para que el negocio de las compañeras caigan, las competencias desleales y todo el tema de lo que implica aquí poner un negocio con las economías ilegales, el tema de lo que nosotros acá llamamos la extorsión, o sea, tendrán garantías por parte del Estado las compañeras que son mujeres, las compañeras de la asociación, y es una muestra. Entonces, acá tenemos muchas oportunidades en los territorios y no es exclusivamente del extractivismo, pero hay un mercado mundial y yo no compito, o sea, las compañeras de ASON ni las compañeras que hacen la miel en mi comunidad, la que hace la artesanía, no va a competir con esas multinacionales, ¿sí? No puede competir. Entonces también creo que hay que afectar estructuralmente el Estado. Sentimos que actualmente estamos con un gobierno que lo vemos como una gran oportunidad, pero la oportunidad tiene que pasar ¿cómo se dice? Del discurso, afectar estructuralmente el Estado y que se le permitan en términos de garantías de derechos a los pueblos étnicos, a los campesinos, ¿sí? Poder contar con los elementos que se requieren. O sea, nosotros y nosotras lo que esperamos es poder ser unas comunidades autónomas en términos productivos, en términos económicos. En Buenaventura, el que produce plátano, caña, cerca a la zona urbana, pues en el embarcadero se encuentra con una estructura armada que le dice, me tienes que dar tanto, y el Estado. Entonces yo creería, o sea, tengo mucho que decir a manera de reflexión. Yo creería que el gran desafío tiene que ver en eso. Y finalmente, pues seguimos nosotras desde los procesos recordándole, llamando al Estado, exhortando al Estado de que la obligación que tienen en garantizar la vivencia, el goce efectivo desde nuestros derechos, desde nuestro enfoque diferencial, tanto étnico como de género, ¿sí? Y que pues yo cierro diciendo que nos negamos rotundamente en que continúen con esa omisión frente a las acciones estructurales, ¿sí? Y no, aquí estamos. Total, Maricruz, de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas reunión y ya hemos pasado un poquito el tiempo, entonces... Solamente una cuestión que es muy importante aclarar, cuando ella tocó el problema del Estado, y es para poner un ejemplo, lo que pasó en La Guajira. La Guajira se declaró la emergencia económica como una salida posible. Está sobre una situación justamente sobre la Guajira y la parte judicial que no le acordó la parte de emergencia para la Guajira. Entonces, con toda la voluntad, para terminar diciendo que la estructura de ese Estado hay que también, digamos, penetrarla. De justamente lo que hablabas de las causas estructurales que están justamente en la Estado como poder modificando. En todo caso, les agradezco muchísimo las dos y nos damos una próxima cita. Al público, mil gracias. Las invitamos a pasar a los espacios Maricruz, mil gracias, tú siempre tan poderosa, inspiradora, que tengas una muy bonita reunión con las personas que pueden salir de ese otro lado. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Un abrazo muy fuerte. Ok, muchas gracias. Las abrazo. Gracias, Alba, por el espacio. Gracias, Paula. Maricruz, gracias.